de capacitación que es muy importante para todos nosotros. Sabemos que siempre estamos en constante proceso de aprendizaje. Y bueno, darles la bienvenida. En algún momento de la conferencia voy a darles tiempo para que puedan ustedes intervenir, hacer alguna consulta, alguna pregunta, de repente algún comentario. Entonces vamos a empezar de una vez esta conferencia programada para el día de hoy, lunes 17 de julio. La conferencia o el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, estimados colegas, es sobre la didáctica para la enseñanza de la lectoescritura, un tema muy importante y fundamental, ya que sabemos que este punto de la lectoescritura va a contribuir al desarrollo del lenguaje oral y escrito de nuestros estudiantes. Si ellos no tienen un buen aprestamiento o una correcta eh, desarrollo de actividades en este aspecto y en esta área y en este tema, quizás van a tardar o van a tener dificultades en el proceso de la lectoescritura. Entonces vamos viendo algunos puntos y para entrar en contexto, si vamos a hablar de lo que es lectoescritura, tenemos que hacer una breve antesala y hablar también, en primer término, de lo que es coordinación motora fina. ¿Y por qué tendríamos que hablar de coordinación motora fina? Porque sabemos que para la escritura, la coordinación motora fina es fundamental, ¿no? Para que el alumno pueda tener un correcto uso adecuado, ¿no? Del lápiz, ¿no? Y posteriormente el bolígrafo o lapicero, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos unos conocimientos previos sobre lo que es la coordinación motora fina, ¿no? Lo voy a sintetizar, tenemos la diapositiva ahí en la pantalla, ¿no? Entonces sabemos que la coordinación motora fina es, busca o pretende desarrollar, ¿no? eh, los músculos de todo el brazo, ¿no? Específicamente de la mano y de los dedos, ¿no? Para que los alumnos tengan la capacidad de realizar actividades, ¿no? Con mayor precisión, ¿no? Utilizando de forma certera sus manos, ¿no? La coordinación motora fina, entonces, va a estar ligada también a la coordinación oculomanual o a la coordinación visomotriz, ¿no? Y eh, es fundamental y esencial para el aprendizaje de la escritura, ¿no? Eh, a nivel cognitivo, ¿no? Va a permitir desarrollar en el alumno la atención, la concentración, ¿no? La memoria. Bien, entonces vamos a ver ahora, como antesala, como les decía, ¿no? Brevemente, eh, las etapas de la coordinación motora fina, y les digo brevemente porque esto es simplemente para entrar en contexto a lo que es nuestro tema netamente de lo que es la lectoescritura, ¿no? Eh, estas etapas se desarrollan de manera más extensa, ¿no? Sin embargo, acá las vamos a resumir, ¿no? Teniendo en cuenta también que ustedes ya tienen conocimiento de esto, ¿no? Entonces vamos a tener en las etapas el reflejo prensil, ¿no? Que ya o el reflejo de aprehensión, que sabemos que es cuando el niño sujeta algo, el bebé en este caso, ¿no? Algo haciendo puño, ¿no? Y ese reflejo lo tienen desde el nacimiento, ¿no? Desde el momento del nacimiento. Luego vamos a tener a partir de los 2 o 4 meses de edad, ¿no? Eh,
el reflejo en el cual ellos van a tratar de sujetar lo que sería como el reflejo de pinza tenaza, ¿no? Tratan de sujetar algo con sus manos, ¿no? Por un periodo de tiempo muy breve, ¿no? Entonces el juguete, la sonaja, el objeto que tengan ellos se les cae con facilidad, ¿no? Eh, Posteriormente vamos a tener que a partir de los 4 o 5 meses, ¿no? La mayoría de los bebés logran agarrar, y digo la mayoría porque siempre vamos a tener diferencias en cuanto a periodos de tiempo, es decir, a temas etarios, ¿no? Porque no todos lo logran en el mismo tiempo, no es algo estandarizado, ¿no? Simplemente son aproximaciones, ¿no? Entonces, el bebé va a lograr agarrar algo con ambas manos, ¿no? Y mantiene su vista sobre el objeto que agarró, ¿no? Ese ya es un mayor avance en lo que es coordinación motora fina, ¿no? Posteriormente, del 6 a 9 meses aproximadamente, ya pueden sostener objetos con las manos, llámese un mordedor, un cubierto, una sonaja, un peluche, ¿no? Por un periodo muy corto de tiempo. Bien, y acá en las siguientes etapas, ¿no? Vamos a ver que de 9 a 12 meses aproximadamente, es decir, de 9 a casi el año de edad, ¿no? Es cuando el bebé prefiere observar los objetos, es decir, las cosas, en lugar de cogerlos, ¿no? Del año a los 15 meses aproximadamente, ¿no? El movimiento que se va a desarrollar más, que va a continuar desarrollándose, es el de pinza tenaza, ¿no? Es decir, va a poder coger objetos grandes, pero también objetos pequeños, ¿ya? Cuando decimos pinza tenaza nos referimos cuando cogen con toda la mano, ¿no? Y luego, continuando con su evolución, con su desarrollo de 1 a 3 años, ¿no? En esta etapa los niños van a desarrollar la capacidad de manipular objetos de forma más compleja, ¿no? Como pueden ver ustedes allí en la diapositiva, ¿no? El bebé está sujetando con ambas manos el mordedor porque supuestamente está en la etapa de la dentición, ¿no? Y aquí, ¿no? Nos vamos a detener ya un poco más, ¿no? Porque de los 5 a 6 años se inicia la escritura, ¿no? La escritura propiamente ya de las vocales, de los fonemas, porque a partir de los 3 años hacen los trazos libres, ¿no? O 2 años y medio aproximadamente los trazos libres o llamados garabatos, ¿no? Y se inicia el aprestamiento, ¿no? Es decir, donde ellos van a realizar grafías rectas y curvas. Lo que nos va a, lo que nos va a tardar más tiempo, ¿no? Lo que nos va a demorar más tiempo es las actividades de aprestamiento a la lectoescritura, ¿no? Es decir, el embolillado, el ensartado, el recorte, el, el rasgado, ¿no? Que bueno, las colegas del nivel inicial sabrán, ¿no? Que nos dedicamos bastante a eso porque necesitamos que los alumnos adquieran fuerza en las manos, ¿no? Fuerza en las manos y fuerza en los dedos y que logren un dominio de la lateralidad, ¿no? Es decir, el reconocimiento del lado derecho e izquierdo, porque esto va a ser muy importante y fundamental para poder iniciarse en lo que es la escritura propiamente dicha, ¿no? Sabemos que la coordinación motora fina muchas veces la representamos con la mano o con los dedos, pero la coordinación motora fina involucra a todo el brazo, ¿no? Desde el hombro, el antebrazo, el codo, la muñeca, ¿no? La mano y los dedos propiamente dichos, ¿no? Entonces,
Acá en la diapositiva pues estamos viendo, ¿no? Actividades para desarrollar la grafomotricidad, actividades que seguramente ustedes ya saben, ya conocen, que es la que les he mencionado anteriormente, ¿no? Y estas no son las únicas, ¿no? Hay que destacar eso. Existen muchísimas otras actividades más que se pueden desarrollar con nuestros alumnos y va a depender del grado de madurez de ellos, ¿no? Del grupo etario con el que estemos trabajando, de el nivel cognitivo de nuestros niños, ¿no? Entonces, todo eso va a influir para ir desarrollando estas actividades. Como les digo, colegas, estas actividades no son las únicas, ¿no? Entonces, existen muchísimas más, solamente hemos puesto esto a manera de ejemplo, ¿no? Vamos a hablar ahora de los grafismos, porque los grafismos son la antesala de la escritura, ¿no? Los grafismos o grafías, ¿no? Van a permitir prevenir anomalías posteriores de la escritura, como son los giros invertidos, la presión del lápiz, etcétera. ¿Por qué nos van a permitir prevenir? Porque cuando el alumno practique los grafismos o las grafías rectas y curvas en todos sus tipos, en todas sus clases, en todas sus evoluciones, ¿no? Allí va a ir practicando, ¿no? Entonces, la práctica hace al alumno, ¿no? Mientras más practique, mejor lo va a hacer. Va a ir adquiriendo mayor destreza y mayor velocidad. Y nosotros vamos a ir observando y nos vamos a ir dando cuenta, pues, ¿no? Qué alumno sujeta bien el lápiz, qué alumno no lo puede sujetar bien, ¿no? La postura, ¿no? O lo que llamamos o conocemos nosotros como equilibrio postural, ¿no? Entonces, eso nos va a servir para nosotros ir detectando alguna anomalía, algo que se pudiera presentar más adelante. Eh, Vamos a ver ahora las etapas de la escritura. ¿Ya? Que es lo que nos interesa más el día de hoy, ¿no? Sabemos todos nosotros, colegas, que la escritura es un proceso, ¿no? Es un proceso que varía o cambia de persona a persona. Si bien es cierto, existen diversos métodos, ¿no? No todas las personas, no todos los individuos logran apropiarse de la escritura y de la lectura en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Es como la actividad de la marcha, ¿no? O como el lenguaje oral, ¿no? Cuando el bebé aprende a caminar, ¿no? Es decir, cuando el bebé desarrolla la actividad de la marcha, vamos a tener algunos, ¿no? Que lo van a hacer antes de los 12 meses, es decir, antes de cumplir el año. Podría ser que lo hagan entre los 10 meses, 11 meses, el año. Sin embargo, también vamos a tener bebés que van a pasar el año, ¿no? Y todavía no están caminando, están en proceso de adquirir esa función, ¿no? Entonces, hago este paréntesis para poder esclarecer el tema de la escritura, ¿no? La escritura que tiene que estar acompañada de la lectura, es decir, el alumno tiene que aprender a leer todo lo que escribe, ¿no? La escritura va a pasar por diferentes etapas, ¿no? Y va a variar, como les digo, de individuo a individuo, ¿no? Es decir, en síntesis, van a haber niños que van a escribir antes y van a haber niños que se van a tomar un poco más de tiempo en lograr escribir, ¿ya? Sin embargo, sea cual fuera cualquiera de las dos opciones, eso no quita de que pasen por estas etapas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Cuando el alumno, cuando el niño está en etapa de aprender a escribir,
vamos a tener la presión de los padres y del entorno sociocultural, ¿no? Porque aproximadamente cuando la alumna tiene entre 5 y 6 años de edad, ¿no? La familia, específicamente los padres de familia, ¿no? Y todo el entorno social están detrás y detrás que el niño ya escriba, ¿no? Y presionan al niño, ¿no? O a la niña, y también insisten y presionan a nosotros, a los educadores, ¿no? Y muchas veces la gente no sabe que el tema de la escritura no solamente depende de la edad cronológica, sino también del grado de madurez y la estimulación que haya tenido el alumno, ¿no? Es decir, si fue un alumno que estuvo correctamente estimulado, que llevó un buen aprestamiento, su proceso de escritura va a ser moderadamente, pues, en un tiempo promedio, ¿no? Y quizás con rasgos de acelerado, ¿no? Pero si de lo contrario fue un alumno o una alumna que no tuvo una buena etapa de aprestamiento, ¿no? Y que no fue estimulado o no contó con el apoyo tampoco en su hogar, entonces estos alumnos van a tardar un poco más, es decir, les va a costar más trabajo. Eso no quiere decir que no lo van a lograr. Lo van a lograr, pero van a tomar un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, como les digo, va a variar de persona a persona. Por ejemplo, ¿no? Carlitos de repente no va a escribir al mismo tiempo que Anita, ni al mismo tiempo que César, ni al mismo tiempo que María. ¿No? Entre esos 4 amigos va a haber una diferencia, o sea, todos no van a escribir al mismo tiempo, ¿no? Quizás se van a llevar una diferencia de meses, de semanas, de días, pero no van a tener el mismo tiempo exactamente así con un rigor exacto, ¿no? Entonces, en etapas de la escritura vamos a tener en primer lugar la etapa primitiva, ¿ya? Esa es una de las primeras etapas. ¿Y a qué se llamará etapa primitiva? Seguramente ya nos estamos acordando, colegas, ¿no? La etapa primitiva se inicia aproximadamente a partir de los 2 años de edad, ¿no? Y digo aproximadamente porque ya les expliqué que puede variar de individuo a individuo, ¿no? Es decir, de persona a persona, ¿no? Por eso decimos aproximadamente a partir de los 2 años de edad, ¿no? En el cual el niño o la niña empieza con la realización de trazos libres que comúnmente en el hogar lo conocen con el nombre de garabatos, ¿no? Nosotros los educadores lo conocemos como trazos libres, en la casa lo conocen como garabatos, ¿no? Entonces, el niño, la niña quiere manifestarse, quiere comunicarse representando diversos trazos, ¿no? Que para él pueden ser figuras, ¿no? Pero como todavía no tiene un dominio, ¿no? Cuando él hace un garabato, uno le pregunta, la mamá se acerca, ¿qué has hecho? Mi papá, ¿qué has hecho? El perro, ¿no? Pero nosotros vemos un garabato, pero para el niño representa pues lo que está diciendo él, ¿no? Entonces, no se va a diferenciar mucho las figuras o imágenes, ¿no? No son muy claras, ¿no? Entonces, solamente vamos a observar pues unas líneas, ¿no? Que pueden ser rectas, onduladas, curvas, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Porque el ser humano siente necesidad de comunicarse, ¿no? Pero no va a realizar bien los trazos, ¿no? Y por eso le llamamos trazos libres o también como conocidos como garabatos. ¿Por qué no los va a realizar bien? Porque no tiene bien desarrollada su coordinación motora fina, está en proceso de desarrollo. Entonces, como no tiene bien desarrollada la coordinación motora fina, es decir, no tiene fuerza en los dedos, no sabe coger bien un lápiz, una crayola, entonces va a realizar ese tipo de trazos, ¿no? Y muchas veces este tipo de garabatos o trazos libres lo realizan o lo quieren realizar sobre cualquier superficie. Ejemplo, la pared, la mesa, ¿no? Una silla. Entonces, ¿qué debemos hacer frente a esa situación? Bueno, si fuera el caso que están en el hogar,
debemos proporcionarle los materiales adecuados, como son hojas, ¿no? Un cuaderno, ¿no? Un folder, un libro de dibujo, para que él pueda realizar sus trazos allí, ¿no? De la misma manera si es que estuviéramos en la institución educativa, ¿no? Vamos a hablar de la siguiente etapa, ¿no? Acá vamos a hablar de la etapa presilábica, ¿ya? La etapa presilábica. Esta etapa va a tener sus inicios aproximadamente entre los 3 y 4 años de edad, ¿no? Aproximadamente ese es el grupo etario en el que se inicia esta etapa, en el cual van a empezar sus trazos rectos, los trazos curvos o las grafías rectas o las grafías curvas en todas sus variedades o en todas sus variantes, porque sabemos nosotros como educadores que tenemos pues una serie de trazos curvos, ¿no? Y tenemos también otra tanda de trazos rectos. Entonces, en todas sus variedades vamos a tener esto en la etapa presilábica, ¿no? Y luego, posteriormente, pasarán o se iniciarán con el reconocimiento de las vocales, ¿no? Van a empezar con el reconocimiento de las vocales, ¿no? Eh, y cuando hacen el reconocimiento de las vocales, obviamente va a tener que ir asociado o acompañado de alguna imagen, ¿no? Para poder ayudar al niño en su proceso de lectura, porque no nos olvidemos que el niño o la niña empieza con la lectura de imágenes, es decir, con la lectura de textos iconoverbales, ¿no? En primer lugar, no leen, no decodifican las letras, pero sí leen las imágenes, las figuras, ¿no? Vamos a continuar. Acá vamos a tener en la tercera etapa la etapa silábica, ¿no? Y en la etapa silábica se va a comenzar a establecer un valor sonoro, ¿no? Un valor silábico, ¿no? Un valor sonoro a cada letra, ¿no? Es decir, y van a empezar con la formación de sílabas, ¿no? Es decir, van a percibir, van a darse cuenta que las vocales combinadas con consonantes van a representar una sílaba, ¿no? Y que combinando sílabas, ¿no? Voy a poder formar palabras, ¿no? Entonces, acá se empieza, es una forma de empezar la escritura, ¿no? Pero todavía no hay un dominio total, ¿no? Es decir, pueden escribir palabras monosílabas, palabras bisílabas, es decir, palabras cortas, ¿no? Pero todavía no hay un dominio, ¿no? Es, como les digo, estamos en inicios. En la cuarta etapa, ¿no? Estaríamos hablando de la etapa silábica alfabética, ¿no? Y esta etapa generalmente se inicia aproximadamente a partir de los 5 años, ¿no? Eh, el alumno o la alumna empieza a escribir algunas palabras. Sin embargo, en algunos casos vamos a poder observar que omite alguna letra, es decir, lo que las mamás dicen, ¿no? Se comió una letra, escribe pero se come las letras, ¿no? O en algunos casos sustituyen, ¿no? Sustituyen alguna letra, ¿no? Es decir, cambian la letra, ¿no? Una letra que debía ir, la cambian, la reemplazan por otra, ¿no? Y en esta parte, en esta etapa, a estas alturas, ¿no? El alumno ya debe estar conociendo el valor fonético de las letras, ¿no? Porque sabemos nosotros que las letras tienen una forma de escribir, pero su sonido varía, ¿no? Y bueno, allí tenemos la quinta etapa, ¿no? Está en la diapositiva. Y la quinta etapa es la etapa alfabética propiamente dicha, ¿no?
En la etapa alfabética se va a iniciar aproximadamente de forma general a partir de los 5 años de edad, ¿no? En algunos niños puede ser un poco más, ¿no? En algunos niños se han dado casos que es un poco menos, ¿no? Y es cuando el niño logra reconocer el sonido que representa cada letra del alfabeto, ¿no? Y va a ser capaz de combinarlas de forma adecuada, ¿no? Para poder construir palabras, ¿no? En esta etapa, el niño ya va a escribir, ¿no? Cabe resaltar, ¿no? Haciendo un paréntesis, que cuando los niños del nivel inicial o preescolar están iniciándose en lo que es el trazo de grafismos, ¿no? Se recomienda el uso, las profesoras suelen pedir, ¿no? El uso de lápices o crayones gruesos, los llamados jumbo, debido a que eso les facilita el agarre, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no tienen bien desarrollada su coordinación motora fina, ¿no? Cuando ya el alumno tiene 4 o 5 años, que ya tiene un mejor agarre del lápiz, de la crayola, del color, entonces podemos cambiar a un lápiz o a unos colores o a unas crayolas estándares o promedio, ¿no? Es decir, los que usamos comúnmente todos, ¿no? ¿Por qué? Porque a estas alturas del camino, el alumno ya debe tener un mejor desarrollo de su coordinación motora fina. Bien, ahora vamos a tocar un punto sumamente importante que tiene mucha relación o es parte de todo este proceso, ¿no? De lo que es la escritura y lo que es la lectura, porque yo les había comentado que por eso se llama lectoescritura, ¿no? La escritura, ¿no? Va a trabajarse de manera paralela, de manera conjunta con la lectura, ¿no? En algunas ocasiones, yo he observado, muy poco, por eso les digo en algunas ocasiones, pero sí he podido observar que hay colegas que por tratar de que los alumnos escriban, les hacen escribir, 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 y el alumno escribe, pero muchas veces no le hacen leer al mismo tiempo, es decir, no trabajan de forma paralela, así sea una sílaba, la letra más pequeña, tenemos que hacerlo leer, porque si les hacemos escribir, 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 cuando tú quieres que lea, va a ser más difícil, ¿no? Y va a ser más difícil para ti como docente y va a ser más difícil y complicado para el alumno, ¿no? Entonces allí vamos a tener o vamos a pasar ambos como un retroceso, ¿no? Entonces, para evitar esa situación, es mejor que lo que ellos escriban lo lean, lo que ellos escriban lo lean. Así nos demoremos un poquito más, pero es mejor, ¿ya? Es mejor porque van a obtener mejores logros, estimadas colegas, no solamente ustedes, sino también sus niños. Entonces, vamos a trabajar ahorita lo que es discriminación auditiva porque guarda estrecha relación con lo que estamos tocando, ¿no? Es decir, no podría haber una correcta lectura, en pocas palabras, o resumiéndolo, ¿no? No podríamos enseñar al niño a leer si no trabajamos lo que es discriminación auditiva y conciencia fonológica, ¿no? Entonces, si nos salteamos estas eh, dos áreas, ¿no? Entonces no vamos a obtener buenos resultados, ¿no? Entonces vamos a hablar o vamos a recordar, ¿no? Lo que es la discriminación auditiva, ¿no? ¿A qué llamamos discriminación auditiva? Es la capacidad que tenemos, ¿no? Todas las personas para diferenciar sonidos, ¿no? Unos sonidos de otros. Es una habilidad básica para la adquisición del habla y la lectoescritura, ¿no? Como les digo, sin discriminación auditiva, ¿no? No imagino el universo yo de la lectura, ¿no? Entonces,
es una capacidad que tenemos para diferenciar los sonidos, ¿no? Porque sabemos que existen diversas clases de sonidos. Por poner un ejemplo, los sonidos onomatopéyicos, que son los sonidos que producen los animales, ¿no? Citar otro ejemplo, tenemos los sonidos de la naturaleza, como es el sonido del mar, la lluvia, un rayo, la tormenta, etcétera, ¿no? Tenemos los sonidos, ¿no? Que podríamos llamar música, que producen los instrumentos musicales, ¿no? Tenemos los sonidos que producimos los seres humanos, aparte de hablar, de cantar, ¿no? Nosotros producimos sonidos como estornudar, toser, aplaudir, gritar, ¿no? Bostezar, roncar. En el caso de los que roncan, entonces, existe un gran bagaje de sonidos que los alumnos tienen que aprender a discriminarlos, ¿no? Entonces, la discriminación auditiva se va a definir como la habilidad para reconocer y distinguir diferencias bien marcadas, ¿no? En la intensidad de timbres de sonidos, fonemas, frases, palabras idénticas, ¿no? Es una habilidad básica, fundamental, esencial para la adquisición del lenguaje oral y el lenguaje escrito. Como les digo, muchas veces, a veces por correr, ¿no? No se trabaja o no nos damos el tiempo suficiente en el aula para trabajar el tema de discriminación auditiva, ¿no? Y estamos con los niños, estamos con los alumnos, pero lee, te he dicho que leas, ¿no? Pero si no hemos trabajado discriminación auditiva, entonces, ¿cómo le pedimos al alumno que lea y todavía queremos que lea rápido? ¿No? Que lea a un ritmo un poco acelerado, ¿no? Bien, estoy tratando de que alcance el tiempo el día de hoy porque solamente disponemos de una hora, ¿no? Mañana vamos a estar continuando y vamos a hacerlo de manera más extensa. Tenemos dos clases de discriminación auditiva, ¿no? Tenemos dos clases de discriminación auditiva, es decir, dos variedades, dos clases, ¿no? En primer lugar, vamos a tener la discriminación auditiva no verbal, ¿no? Y la discriminación auditiva verbal. Vamos a explicar la primera, ¿no? La discriminación auditiva no verbal, ¿no? Es la que les comentaba anteriormente, ¿no? Son los sonidos onomatopéyicos, ¿no? Los sonidos de la naturaleza, del medio ambiente, va a incluir los instrumentos musicales, los medios de transporte, ¿no? El sonido que hacen los medios de transporte, ¿no? Entonces, toda esta clase de sonidos van a ir en el grupo de discriminación auditiva no verbal, ¿no? Y ahora, en discriminación auditiva verbal, vamos a tener a los sonidos producidos o emitidos o generados por las personas, ¿no? Es decir, por los individuos, cuando hablan, cuando leen, ¿no? Hay palabras que tienen sonidos muy similares, ¿no? Como por ejemplo luna, cuna, taza, casa, carro, tarro, ¿no? Y que si no tienen una correcta pronunciación, el alumno pues puede confundirse, ¿no? Entonces, estamos viendo allí, colegas, que tenemos dos clases de discriminación auditiva y resumiendo hasta allí, podríamos decir que la discriminación auditiva es fundamental y necesaria para el lenguaje oral y el lenguaje escrito, ¿no? Entonces tenemos que darle el tiempo y el peso que se requiere, ¿no? Y no saltearnos esta parte, ¿no? De lo que es el tema de discriminación auditiva. Bien, ahora vamos a hablar también de esta parte tan interesante y que también muchas veces lo dejamos pasar o lo tocamos de forma muy acelerada,
de forma muy breve, ¿no? O muy concisa, y no le damos el peso que necesita, ¿no? A este aspecto, a esta área, a este tema, como lo es la conciencia fonológica, ¿no? Eh, la conciencia fonológica, como sabemos nosotros, colegas, es la habilidad para reconocer los sonidos, ¿no? En el lenguaje hablado, ¿no? Y esta será la base para el aprendizaje de la lectura y la escritura, ¿no? Es la toma de conciencia, ¿no? En pocas palabras, es la toma de conciencia de los componentes del lenguaje oral, ¿no? Aprender a reconocer semejanzas y diferencias fonológicas. Entonces, para un mejor estudio, para un mejor entendimiento, podemos decir que la conciencia fonológica se divide en tres partes, ¿no? Y creo que, bueno, a ver si podemos avanzar más, si no nos quedaremos allí. Entonces, la conciencia fonológica se divide en tres partes. En primer lugar, vamos a tener la conciencia silábica, ¿no? ¿Y qué es o a qué se denomina conciencia silábica, no? La conciencia silábica está relacionada con el conocimiento, como su nombre lo dice, ¿no? Obviamente de las sílabas, ¿no? Y entonces acá tendremos que reconocer todas las clases de sílabas, ¿no? Las palabras, perdón, las palabras formadas por monosílabas, bisílabas, trisílabas, cuatrisílabas y pentasílabas, ¿no? Entonces eso corresponde a la conciencia silábica, ¿no? Luego vamos a tener la conciencia léxica, ¿no? ¿Y qué será la conciencia léxica, no? La conciencia léxica guarda relación con el hecho de contar cuántas palabras hay en una oración o frase, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando ahorita de conciencia léxica. Si yo dijera, mi mamá me mima, ¿no? Entonces tendría que contar cuántas palabras conforman esa oración, ¿no? Mi mamá me mima, ¿no? Entonces llegaré a la conclusión que esa oración está formada por cuatro palabras, ¿no? Eso por citar un ejemplo, ¿no? Entonces nos estamos refiriendo ahorita a lo que es conciencia léxica. Ahora, en lo que es conciencia fonémica, ¿no? La llamada conciencia fonémica, podríamos decir que está vinculada o guarda estrecha relación con los fonemas, ¿no? Eh, el fonema es la unidad fonológica mínima, es decir, es el sonido de cada letra, ¿no? El sonido que tiene cada letra. Y esa es una parte que tenemos que insistir, ¿no? Como les digo, cada letra tiene una forma de escribir, pero tiene diferentes sonidos, ¿no? Vamos a tocar un punto o una letra clásica cuando le enseñamos, ¿no? Por ejemplo, la consonante M, ¿no? Cuando trabajamos con la M, ¿no? Sabemos que la M en mayúscula y en minúscula tiene una forma de escritura, ¿no? Estamos hablando de letra cursiva o letra corrida, ¿no? Pero la M, como letra M, no va a sonar como M, pues, sino que la letra M tiene el sonido de ¿no? Va a sonar como Entonces, algunos métodos, ¿no? Algunos métodos de lo que es aprendizaje de lectura y escritura sugieren, por eso les digo algunos métodos, ¿no? Cada pedagogo tiene su método, ¿no? Allí, bueno, no voy a hablar hoy día de los métodos, pero algunos métodos sugieren de que de frente, para no confundir al alumno o para ayudarlo un poco más de frente,
no se le diga M, sino que de frente se vaya al sonido de la letra, ¿no? Ahora seguramente allí eso va a ser, estoy abriendo un debate, ¿no? Porque algunos de ustedes, los colegas, dirán, no, pero el niño se va a confundir, el alumno se va a confundir, mejor primero le enseñamos cuál es el nombre de la letra y luego cuál es el sonido. Bueno, particularmente yo he trabajado así, ¿no? Yo primero les he enseñado el nombre de la letra y luego el sonido. Ahora hay nuevas corrientes pedagógicas, ¿no? Que también son válidas. Y como siempre les digo, los métodos que nosotros empleemos o que nosotros estamos empleando en estos momentos, a estas alturas de lo que vamos del año académico 2023, van a depender pues de eh, los alumnos con los que estemos trabajando y también de la misma institución educativa, ¿no? Porque hay instituciones educativas que tienen sus métodos, ¿no? Y que muchas veces tampoco nos permiten a nosotros, estoy hablando específicamente ya de las instituciones particulares, no de las estatales, ¿no? No nos permiten a nosotros emplear otros métodos, ¿no? Simplemente nos dicen, bueno, acá en la institución, en el colegio, trabajamos, utilizamos este método. Inclusive hay instituciones que cuando te contratan te hacen seguir una capacitación, ¿no? Para que tú te involucres en el método, ¿no? O sigas la misma línea de acción que la institución educativa quiere que tú emplees con su alumnado, porque te dicen que ellos ya están acostumbrados y te sustentan también o te justifican porque dicen que el colegio siempre viene trabajando con ese método, ¿no? Y les ha dado buenos resultados, entonces no les gustaría cambiar de método, entonces te dan una serie de, ¿no? De justificaciones, ¿no? Que sinceramente para mí, creo yo, es una opinión muy personal. Yo creo que cada docente debería tener la libertad de emplear el método que mejor le parezca, porque los métodos van a variar de salón a salón, es decir, de grupo humano a grupo humano, ¿no? Porque de repente a ti te tocó el aula donde los niños están bien estimulados, tuvieron un buen aprestamiento, los padres de familia colaboran, apoyan en casa, entonces tú puedes emplear el método A, ¿no? Por poner un nombre, ¿no? Pero de repente mi otra colega, ¿no? Le ha tocado trabajar este año con un grupo donde los niños no son muy parejos, ¿no? Y tampoco quizás tiene apoyo en casa, ¿no? Entonces, y de repente por allí también tienen niños con problemas de atención, de concentración, entonces, por lógica, ¿no? Yo creo que ella no podría emplear el mismo método que empleó la colega que está trabajando con el método A, ¿no? Ella quizás va a tener que hacer otro método porque es otra realidad. ¿No? Es otra realidad. Cada aula, cada institución educativa es otra realidad, ¿no? De repente el método que me funciona a mí, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en Lima, ¿no? El método que me funciona a mí, de repente no les va a funcionar a ustedes. ¿No? ¿Por qué? Porque cada uno tiene que adaptarlo a su realidad, a la realidad con la que está trabajando con sus alumnos, ¿no? Sabemos que todos nuestros niños, nuestras niñas son muy inteligentes, tienen muchas habilidades, muchas potencialidades por desarrollar, ¿no? Y que están desarrollando o que ya desarrollaron en algunos casos, ¿no? Pero como les digo, colegas, ¿no? Las realidades van a variar, ¿no? De institución a institución, de distrito a distrito, de región a región, ¿no? Entonces, eh, por eso les comento, yo les digo, los métodos, ¿no? Van a variar también según el grupo humano con el que estamos trabajando, ¿no? Bueno, vamos a ir concluyendo. A ver si me alcanza para desarrollar esto. Miren, lo que no terminemos hoy día, y bueno, esto ha sido como una introducción, lo voy a extender, lo voy a dictar mañana de una manera un poco más extendida y voy a ampliar algunos de estos conceptos el día de mañana, ¿no? Eh, Vamos a terminar ahora con lo que es memoria auditiva, porque esto también es un punto muy fundamental para el aprendizaje de la lectura, ¿no? Y la escritura. ¿Y qué es la memoria auditiva o a qué se refiere o a qué se relaciona la memoria auditiva, ¿no? Es la capacidad, ¿no?
de guardar o almacenar lo que habíamos escuchado, ¿no? Como por ejemplo palabras, música, canciones, poesía, etcétera, ¿no? Algunas personas, ¿no? Desarrollan más la memoria auditiva. Hay personas que tienen memoria auditiva, pero la tienen menos desarrollada, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Hay gente que recuerda más las cosas, es decir, tiene más desarrollada la memoria visual. Recuerda más las cosas cuando ve, cuando mira, cuando observa, ¿no? Pero hay gente que es todo lo contrario. No recuerda o no se acuerda mucho lo que ve, pero sí lo que escucha, ¿no? Entonces, el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje también se va a realizar así con nuestros alumnos. De repente ustedes se van a dar cuenta o ya han notado, ¿no? De que tienen niños que cuentan con una buena memoria auditiva, ¿no? Se acuerdan de todo lo que ustedes dictaron, hablaron, comentaron. Sin embargo, se van a dar cuenta también de que hay alumnos que son más visuales, ¿no? Si tú les pones imágenes, figuras, tarjetas léxicas, bits de inteligencia, etcétera, ¿no? Ellos aprenden mejor bajo ese sistema, ¿no? Entonces, la memoria auditiva es la habilidad para interpretar los estímulos auditivos y extraer los significados, ¿no? De modo que se entienda el mensaje, porque sabemos que cuando hablamos, cuando nos expresamos, cuando realizamos la función del habla, estamos o queremos transmitir un mensaje, transmitir una idea, un sentimiento, ¿no? Entonces podemos decir, además, que la memoria auditiva, también conocida como memoria ecoica, ¿no? Es la encargada de conservar, ¿no? Toda la información es la encargada de conservar, de almacenar, de guardar toda la información sonora que recibimos, ¿no? Y que nos va llegando del medio ambiente, de nuestro alrededor, de nuestro entorno, ¿no? Entonces, en síntesis, la memoria auditiva va a consistir en recordar lo escuchado en un orden y secuencias apropiadas, ¿no? Porque también tiene que haber un orden correlativo, tiene que haber una secuencia, ¿no? Es decir, yo puedo recordar algo que escuché, pero lo tengo que recordar en orden, ¿no? Algo muy práctico, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos valemos como educadores, nos valemos mucho cuando queremos que los alumnos aprendan algo, nos valemos mucho de canciones, porque a los niños les gusta cantar, les gusta la música, entonces para ellos les resulta muy fácil y lo hacen como jugando, aprenderse la letra de una canción, ¿no? O quizás aprenderse una rima, una poesía, un trabalenguas, ¿no? Entonces, nos valemos de eso o nos podemos valer de eso para ayudarles a trabajar la memoria auditiva, ¿no? Sin memoria auditiva, miren, hemos hablado de puntos muy importantes el día de hoy, ¿no? Aparte de lo que es las etapas de la escritura, ¿no? Hemos hablado de tres aspectos o tres áreas que van íntimamente o estrechamente relacionadas con las etapas de la escritura. Habíamos dicho la discriminación auditiva, la conciencia fonológica, ¿no? Y ahora, bueno, lo que les estoy comentando, ¿no? La memoria auditiva, ¿no? Entonces, todo esto es como un paquete, en pocas palabras, estimados colegas, ¿no? Todo debe estar allí, no puede estar separado uno del otro, ¿no? Para que funcione nuestro proceso de enseñanza de la lectura y la escritura, tenemos que trabajar estos tres aspectos también, sin dejar de lado tampoco lo que habíamos dicho al inicio de la conferencia, que era el tema de la psicomotricidad fina, ¿no? La coordinación motora fina, la coordinación visomotriz, es decir, hemos
hemos tocado, ¿no? Varios puntos, varios aspectos para que refresquemos nuestros conocimientos y entremos en contexto sobre este tema, ¿no? De lo que es la escritura, de lo que es la lectura, ¿no? Entonces, el tiempo nos ha quedado corto, ¿no? No hemos podido terminar todo. Vamos a continuar el día de mañana, mañana martes 18. Vamos a continuar de desarrollar eh, todo este tema que es tan importante y fundamental para poder enseñar correctamente a nuestros alumnos, ¿no? Vamos a continuar el día de mañana desarrollándolo de manera un poco más extensa. Hoy día ha sido manera algo de introducción. Mañana creo que nos estamos reencontrando en el mismo horario, ¿no? Ahora nos informará eso el coordinador, ¿no? El señor Ramiro. Y bueno, en estos momentos, antes de que terminemos, quiero darles a ustedes el pase. En primer lugar, agradecerles por la atención prestada y darles a ustedes el pase para que puedan hacer algún comentario sobre la conferencia del día de hoy, qué les pareció, si quieren hacer alguna pregunta, contar alguna experiencia, hacer algún comentario. Este, este es el momento en el cual lo van a poder realizar, estimados colegas. Y si no, si no quieren encender sus audios, pueden también ustedes hacer uso de el chat y las manos. A ver, voy a ver sus manitos. Si alguien quiere preguntar algo o lo contrario, lo pueden escribir, por favor. Yo estoy un poco con la luz de la cámara. Bueno, no me ha funcionado muy bien, pero creo que me han logrado ver en algo. Entonces, si quieren comentar algo, alguna pregunta, alguna duda, alguna experiencia que hayan tenido de repente, este es el momento en el que lo pueden hacer, colegas. Las escucho. Buenas Partici- noches. sí, buenas noches. Bueno, soy Richard Valera, ¿Cómo estás, profesor, Richard? Buenas profesor noches. de inicial. Mi consulta es que siempre escuchamos en las capacitaciones de los especialistas que se rigen pues a la normativa vigente, ¿no? Que los niños no pueden leer y escribir. Pero con lo que usted está mencionando, a partir de los 5 años ya el niño está apto para poder escribir y leer de acuerdo a su forma, ¿no? A su realidad, no de manera convencional, pero de acuerdo a su forma. Y también una vez me supervisó un especialista